En el 2016, Warner se encontraba en una encrucijada. Man of Steel había dividido a la crítica, Batman v Superman había sido duramente golpeada en taquilla y en reseñas, y el Escuadrón Suicida había dejado claro que el estudio no sabía realmente el camino que quería seguir. El universo que prometía competir con Marvel Studios estaba fracturado. Pero en medio del caos surgió una idea: contar la historia de una diosa que creía en la humanidad. Antes de ser una película, Wonder Woman fue un mito que Hollywood no sabía cómo abordar. Durante décadas, directores y estudios intentaron adaptar a la heroína icónica de los cómics, pero siempre fracasaron. En los años 2000, Joss Whedon, sí, el mismo que años después nos trajo Avengers, escribió un guión que fue rechazado por Warner. Su visión era más cínica, más terrenal, y el estudio simplemente no confió en él. Tras esto, pasaron los años y la idea de una película de Wonder Woman en Hollywood se canceló. Fue recién con el éxito moderado de Man of Steel cuando el estudio empezó a ver el valor de revivir a personajes olvidados, y así nació la idea de que Wonder Woman sería el corazón del nuevo universo cinematográfico de DC Comics. En ese momento, Warner buscaba una directora que pudiera darle un equilibrio a lo épico y a lo humano, y fue entonces cuando apareció Patty Jenkins. Ella había dirigido Monsters en 2003, la película que le dio a Charlize Theron su Oscar. Jenkins había demostrado que podía manejar historias profundas, emocionales y con protagonistas femeninas fuertes. Pero además de todo esto, Jenkins era fan del Superman de Richard Donner y soñaba con hacer una película de superhéroes con el mismo espíritu, una historia donde el heroísmo naciera del amor y no del poder. Un dato curioso es que Patty Jenkins iba a dirigir la película de Thor: Un Mundo Oscuro en el 2013, la secuela de la película del Dios del Trueno en el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, para ser exacto, fue la primera mujer contratada por Marvel Studios para dirigir una película, pero terminó abandonando el proyecto por diferencias creativas con el estudio. Jenkins quería una historia que tuviera un enfoque más romántico y trágico, algo al estilo de Romeo y Julieta, pero entre Thor y Jane Foster, mientras que Marvel Studios quería mantener su tono de acción y aventura y comedia, típico del universo cinematográfico de Marvel. Tras su salida, Marvel reemplazó a Jenkins con Alan Taylor, conocido por dirigir episodios de Game of Thrones. La película finalmente se estrenó en 2013 y aunque tuvo un buen rendimiento en taquilla, fue una de las entregas peor recibidas por la crítica. Jenkins fue contratado oficialmente en abril del 2015 y desde el primer día dejó claro algo: no quiero hacer una película sobre una mujer que quiera ser un héroe, quiero contar la historia de una mujer que ya lo es. Cuando Gal Gadot fue anunciada como Wonder Woman en el 2013, la reacción del público no fue precisamente positiva. La mayoría la conocía por sus papeles de Rápidos y Furiosos, y muchos fans criticaron su físico diciendo que era demasiado delgada y que no tenía la presencia para interpretar a una amazona. Pero Snyder había visto algo más. Durante el casting de Batman v Superman, Gal Gadot no solo proyectó fuerza, sino también una profunda humanidad, y esa mezcla sería la clave para la película. En una entrevista, Snyder contó que cuando entró al set no era solo belleza o energía, era calma. Gal tenía la serenidad que uno espera de alguien que ha vivido siglos y aún cree en la bondad. Para prepararse, Gadot entrenó durante 6 meses intensivos, con un equipo de especialistas en artes marciales, equitación y esgrima. Aprendió técnicas de combate reales y llegó a ganar hasta 7 kilos de masa muscular. Incluso llegó a decir en una entrevista que quería que las niñas del mundo vieran a una Wonder Woman que no solo luciera fuerte, sino que de verdad lo fuera. Las filmaciones de la película comenzaron el 21 de noviembre del 2015, el rodaje se extendió hasta el mayo del 2016, pasando por Londres, Italia y Francia, con escenas adicionales en Warner Bros. Las primeras semanas se centraron en Temisquira, la isla de las Amazonas. El equipo viajó a la costa del sur de Italia, donde Jenkins y su equipo de producción crearon un paraíso natural reforzado digitalmente. El diseño visual buscaba que cada rincón pareciera sagrado pero real, ya que Temisquira debía sentirse como un lugar donde el mito nace antes de la historia. Las Amazonas fueron interpretadas por atletas, luchadoras y especialistas reales, lo que dio un conjunto de autenticidad física impresionante. Algunas de estas actrices incluso revelaron tiempo después en entrevistas que las escenas de entrenamiento fueron tan intensas que varias de ellas terminaron con moretones reales. El rodaje en Londres, sin embargo, fue toda una pesadilla. Las temperaturas bajaban a -5 grados Celsius y Gal Gadot debía grabar en el traje de combate durante largas horas. Jenkins contó tiempo después que la actriz temblaba entre tomas, pero que nunca se quejó. Decía que Diana no tendría frío. Una anécdota curiosa que sucedió durante el rodaje fue que Gal descubrió que estaba embarazada de su segunda hija durante la filmación de la película. El equipo decidió mantenerlo en secreto y cuando grabaron las escenas de acción adicionales en el 2017, Gal ya tenía un embarazo avanzado.
Warner tuvo que usar efectos digitales para ocultar un poco el vientre de Gal. Patty Jenkins tuvo que pelear por casi cada decisión creativa que tenía. Warner quería una película más parecida al estilo de Zack Snyder, oscura y visualmente densa, y con un tono épico. Pero Jenkins buscaba otra cosa, buscaba esperanza. El heroísmo no solo debía nacer del trauma, sino del amor. Diana no es Batman, no se vuelve fuerte por su dolor, sino por su compasión. Hubo discusiones con el estudio sobre el final. Warner quería una batalla masiva desde el principio, mientras que Jenkins defendía un clima más emocional. Aunque al final el estudio impulsó parte de la secuencia contra Ares, Jenkins logró manejar el mensaje central, el amor como fuerza que vence al odio. El diseño de producción encabezado por Aline Bonetto fue igualmente desafiante. Cada era debía sentirse distinta. Un mundo mitológico como Themyscira, el Londres gris de 1918 y el caos del frente de batalla en Bélgica. Todo debía contar una historia. El contraste entre lo divino y lo humano era intencional. Mostrar que el mundo real no era hermoso, pero aún así podía ser salvado. En junio del 2017, el universo cinematográfico de DC pendía de un hilo. Tras las divisiones provocadas por Batman v Superman y el desastre crítico del Escuadrón Suicida, el público ya no creía en Warner, pero contra todo pronóstico, Wonder Woman llegó como un rayo de esperanza. El 2 de junio del 2017 la película se estrenó en más de 55 países en forma simultánea. El estudio nervioso no sabía qué esperar. Los analistas predecían un inicio moderado de unos $65 millones en el primer fin de semana, pero Wonder Woman recaudó $103 millones en solo Estados Unidos y superó los $820 millones a nivel mundial. Wonder Woman se convirtió rápidamente en el mayor estreno de una película dirigido por una mujer en la historia. La crítica por primera vez aplaudió al DC Extended Universe. Rotten Tomatoes le otorgó un 93% de aprobación y el público salió del cine con lágrimas, aplausos y algo que hace años no veían en una película de DC: esperanza. Patty Jenkins se convirtió en un símbolo. No solo había hecho una gran película de superhéroes, sino que había demostrado que una historia contada desde una perspectiva femenina podía ser tan épica como emotiva. En la alfombra roja, Patty Jenkins declaró que quería recordar al mundo que el heroísmo no dependía del género, solo del corazón. Y Jenkins por un momento lo logró. Warner respiró. Por un momento el universo cinematográfico de DC parecía tener un futuro y un rumbo claro. Pero a pesar del éxito, el camino para llegar hasta ahí fue una guerra interna. Durante la postproducción, Warner volvió a interferir. El estudio exigió regrabaciones de último minuto para acelerar el ritmo de la película, ajustando el tono y reforzando el clímax final con más acción. Patty Jenkins defendió su visión con firmeza, reescribió el guión junto a Alan Haber y Geoff Johns, intentando equilibrar el espectáculo visual con la emoción humana. El compositor Rupert Gregson Williams trabajó con Jenkins para crear un sonido que fusionara lo clásico y lo épico. La icónica guitarra eléctrica del tema de Wonder Woman, creada originalmente por Hans Zimmer para Batman v Superman, fue reutilizada, pero en esta ocasión con un contexto emocional más cálido. El soundtrack sería el rugido de una diosa, con un corazón humano. Y aunque los rumores sobre las tensiones entre Jenkins y el estudio eran ciertos, lo más curioso es que por primera vez Warner decidió confiar. Después del estreno, la directora confesó que por fin sentí que DC tenía alma, y esa alma era Diana. Wonder Woman no solo fue un éxito comercial, fue un fenómeno cultural. El impacto que tuvo trascendió el cine. Niñas de todo el mundo se disfrazaron de la heroína y las redes sociales se llenaron de mensajes de mujeres que por fin se sentían representadas en el cine. Por primera vez, una heroína era la protagonista de una historia, donde no era un accesorio o un interés amoroso, sino la encarnación misma de ideal heroico. Diana no peleaba para probar algo, peleaba porque cree que puede cambiar el mundo. La película fue proyectada en bases militares de todo el mundo y en varios países de Medio Oriente donde otras cintas de DC no se habían estrenado. Incluso en Líbano, donde inicialmente fue prohibida por el origen israelí de Gal Gadot, la cinta se convirtió en un debate político. Cuando Gal Gadot recordó esa experiencia, declaró que no imaginaba que interpretar a una mujer con compasión podría ser algo tan polémico, pero tal vez eso muestra cuánto necesitábamos a Wonder Woman en el cine. En Estados Unidos, Wonder Woman fue considerada por la crítica como la película que salvó al DC Extended Universe. Por primera vez, Warner tenía un producto querido por la audiencia y respaldado por los críticos. Pero lo que pocos sabían era que esa estabilidad no iba a durar mucho. El éxito de Wonder Woman generó una falsa sensación de control dentro de Warner Studios. El estudio creyó que había encontrado la fórmula para su universo, así que sin darle tiempo a Jenkins planificaron una secuela sólida.
ordenaron inmediatamente la Liga de la Justicia. Patty Jenkins advirtió que el universo necesitaba espacio para el desarrollo, tiempo para respirar, pero el estudio, cegado por la presión de competir contra Marvel, aceleró todo. Y así, el equilibrio que Wonder Woman había conseguido se perdió con el estreno de la Liga de la Justicia solo meses después. Y saben, en retrospectiva, Wonder Woman fue un pico alto dentro del DC Extended Universe antes de su caída. Representó lo que todo el universo podía haber sido: humano, inspirador, mítico y coherente. Pero también mostró la incapacidad de Warner para aprender de sus aciertos, habiendo cometido ya tantos errores. Ya que cuando haces una película sobre esperanza, no puedes dirigir tu estudio desde el miedo. Muchas gracias por ver.